siguiente conferencia se titula El respiro de la naturaleza en tiempos de pandemia. Los autores son el profesor José Ernesto Mancera, el profesor Horst Salzgiebel y el profesor Freddy Duque. Expone el profesor José Ernesto Mancera. Él es profesor del Departamento de Biología, tiene formación doctoral en Biología Ambiental y Evolutiva, lidera el grupo de investigación en modelación de ecosistemas costeros y forma parte del grupo de investigación en estudios ambientales del Caribe. Profesor José Ernesto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. No sé si ya están viendo la presentación. ¿Sí están viendo la presentación? Aún no, profe. No, aún no. Miremos a ver qué pasa entonces. O si de pronto desde allá me ayudan, por favor, porque parece que tengo inconvenientes. ¿La comparto yo? Por favor. ¿Ya se estará viendo? No, aún no, profesor. Miremos a ver qué pasa entonces. Aquí. Ahora sí. Ahora sí. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Deme un segundillo. Ok. Bueno, el proyecto que estamos desarrollando junto con los doctores Horst Salzgiebel y Freddy Duque tiene básicamente dos etapas. Esta primera etapa se trata de una página web en donde que hemos denominado el Corono Archivos y donde esperamos que el mayor número de personas puedan enviarnos sus comentarios, puedan enviarnos archivos, fotografías, videos que muestren lo que está pasando con la naturaleza en tiempos de la pandemia, tanto respuestas positivas como respuestas negativas. Y una segunda fase de este proyecto tiene que ver con el análisis de esa información. Es decir, es muy importante poder tener el mayor número de documentos para cruzarlos con otras bases de datos y en ese sentido, entonces, poder hacer un buen análisis. ¿Me da la siguiente, por favor? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué un proyecto de esta naturaleza cuando ahora, digamos, la concentración está en salud pública, está en el tema económico? ¿Por qué resulta un proyecto de estos? ¿Por qué podría ser importante? Y bueno, todos sabemos que por efecto de la pandemia, básicamente que ya ha cobrado, al menos hasta el día de ayer, 3.7 millones de afectaciones con más de 263.000 muertos a nivel mundial, y lo que ha funcionado hasta el momento para tratar de contener el problema, para tratar de alargar y dar chance para otras cosas, entonces ha sido el aislamiento, ¿cierto? Y en muchas ciudades pobladas, en muchos países, se ha adoptado por la cuarentena obligatoria. Podríamos aceptar, de acuerdo con las noticias, que 1 de cada 3 personas a nivel mundial ha sido confinado por periodo de más de dos meses. Siguiente. Y por otro lado sabemos que después de con el periodo de industrialización, digamos de los años 60, con el antropoceno, que es lo que estamos viviendo, pues se han venido afectando una cantidad de ciclos biogeoquímicos. Tal vez los más mencionados son el del carbono, el del nitrógeno, y las consecuencias de esto se han denominado los cambios globales. El más mencionado, el cambio climático. Y pues ha habido intentos de modelar, de predecir qué es lo que pasa, de cuantificar. Y dentro de los muchos modelos e índices hay uno que me parece muy sencillo y por tanto muy poderoso, que es la huella ecológica. En ese índice básicamente lo que se ha hecho es que se ha estimado el área productiva del planeta y se ha dividido ese número entre la cantidad de habitantes que somos. Y ahí ha resultado un área que se denominan las hectáreas globales.
Actualmente esas hectáreas globales son de 1.9. Significa que en 1.9 hectáreas cada persona puede utilizar, sacar sus recursos y también tener espacio para hacer el reciclaje de la basura. Cuando vemos el mapa de calor, como el que ustedes tienen allí en la pantalla, nos muestra que ese 1.9 está muy superado, sobre todo por los países que llamamos industrializados. Esos colores rojos, ¿cierto?, del mapa que nos muestran que hay países que tienen más de 7 hectáreas globales. Obviamente hay países que tienen mucho menos, pero cuando hacemos el balance general hay un déficit ambiental importante, hay una huella importante de carbono. Por otro lado, pues para tratar de conjurar de alguna manera otro tipo de pandemia, pues por la vía diplomática, por la vía de política internacional, se han intentado suscribir convenios. Tal vez uno de los más mencionados es el Protocolo de Kioto, pero también sabemos que todos estos convenios se han incumplido. Los países que mayor huella ecológica tienen se resisten a entender que hay cambios globales. Sin embargo, por la pandemia, estamos ahorita, al menos en un periodo corto de tiempo, estamos presenciando un experimento único, un experimento planetario, ¿cierto? La industria se ha cerrado. Esa huella de carbono, esa huella ecológica, al menos temporalmente, se ha disminuido. Estamos viendo en las noticias que miles de vuelos y cruceros son cancelados, que al menos por dos meses o un poco más, que hay una drástica reducción en el tráfico vehicular, que hay una disminución importantísima en una de las industrias más pujantes del siglo pasado y del presente siglo, como es la industria del turismo, y por, digamos, ese cese de actividades por parte de la industria, pues hay un rompimiento del mercado del petróleo. Siguiente. ¿Qué impactos entonces está teniendo este experimento a nivel mundial y que no fue programado? Pues actualmente lo que nos concentra, obviamente, las implicaciones en salud pública. Permanentemente estamos viendo noticias a ver cómo va, qué pasa con la curva. El otro problema importantísimo es el de la parte económica, los efectos a nivel social y a nivel económico. Siguiente. Pero también estamos viendo que hay efectos a nivel natural, ¿cierto? Y las noticias nos muestran también que al suprimir esa huella ecológica, tenemos aire un poco más limpio, tenemos aguas un poco más transparentes, en algunos lugares se reporta que la pesca está mejorando, la fauna que sin duda alguna siempre ha estado allí, la estamos observando, en fin, hay una serie de cambios. Siguiente. Y debido a eso, nuestra pregunta básicamente tiene que ver, bueno, con esas respuestas, tanto positivas como negativas, de la naturaleza, es que hemos iniciado este proyecto. La primera fase, decíamos, es este portal, que lo encuentran en www.coranoarchivos.com. Es un software, es una página que está en español, en inglés y en alemán, y que lo que pretende, como decía, es que ojalá el mayor número de personas puedan enviar allí testimonio de lo que está pasando. Siguiente. Cuando ustedes entran a la página, hay que registrarse, allí pueden escribir su experiencia y ojalá pueden contribuir entonces con los archivos, decíamos fotografías, decíamos videos, que permitan más adelante, en una siguiente fase, poder analizar ese material y poder estimar esa resiliencia, es decir, el tiempo de respuesta por parte de la naturaleza, por parte de algunas especies, que nos dé idea un poco de cómo pudiera, digamos, hacerse una actividad un poco menos nociva en el futuro. Siguiente. Pero seguramente está la duda, bueno, realmente es importante pensar en el tema de recuperación de la naturaleza, es importante ver cómo juega esto en la pandemia. Si ahorita lo que más nos debería importar es el tema sanitario y el tema económico, pero justamente por el tema económico es que creo que la pregunta es pertinente. Ahorita nos venden la idea de que o es salud o es economía, ¿cierto? Pero en el pasado, históricamente, nos han vendido la idea de que ese es el modelo económico o el modelo ecológico. Y la verdad, para tener un mejor desarrollo económico es fundamental ese patrimonio ecológico, ese patrimonio natural.
Por eso quisiera invertir unos minutos en hablar de la biodiversidad y su importancia, la importancia que tiene en el desarrollo económico de la sociedad y cómo este experimento mundial podría ser una muy buena, positiva experiencia. Sabemos que la biodiversidad es la variedad de vida, pero no solamente el número de especies, en realidad incluye todos los niveles de organización que conocemos: genes, organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas. Para la ciencia siempre ha sido un tema importante, pero no ha sido así para el resto de la sociedad. Digamos que el tema se ha venido apropiando desde hace relativamente poco, desde hace unos 60 años, y fue muy importante la publicación del libro La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, porque ella fue muy hábil en poder divulgar en este libro lo que estaba pasando con las poblaciones de aves y el efecto que estaba teniendo un plaguicida, el DDT, en mermar, en disminuir estas poblaciones. Y a raíz de eso y otros libros que le sucedieron, entonces, digamos, la comunidad en general se ha venido apropiando de estos temas y ha salido la ola verde un poco en defensa de ese patrimonio. Para el tema colombiano, la biodiversidad no es solamente un tema romántico, que sí lo es, pero más allá de eso es un tema económico. El nuestro es un país megadiverso. ¿Qué significa? Que entre el 60 y el 70% de las especies que conocemos están en el territorio. Actualmente se habla mucho de los servicios ecosistémicos. Desde el punto de vista ecológico, preferimos decir las funciones ecosistémicas. Sin embargo, el hablar de los servicios nos da dos posibilidades. Una, el poder interactuar de mejor manera con otros sectores de la comunidad, que son los que toman decisiones, con el sector político, con el sector administrativo. Recordemos que el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. Cuando nos ponemos en el mismo lenguaje, es más fácil la comunicación, más efectiva. Y el segundo elemento es justamente eso, que al hablar de servicios ecosistémicos es más fácil valorar esos servicios. Entonces tenemos, por ejemplo, servicios de abastecimiento, la obtención de alimentos, de productos como la madera, los medicamentos, la energía, las fibras. Servicios de regulación, ahí hablamos del tema del agua, de la purificación del ciclo, el clima, hablamos de la polinización, hablamos del control de plagas, de enfermedades. De servicios culturales también, básicamente los servicios estéticos. Siguiente. Y cuando se ha intentado, y con mucho éxito, se han valorado estos servicios ecosistémicos. Aquí tengo algunos ejemplos de diferente escala. Uno que me gusta mucho es lo que ocurre en Islas Maldivas. Allí se registran cerca de 77,000 buceos al año y gente de muchos lugares del mundo va allí a observar básicamente una especie, que es el tiburón. Y esa sola actividad está generando cerca de 2.3 millones de dólares a esa población. Un segundo ejemplo, a otro nivel, el de los arrecifes coralinos. Cuando miramos, hacemos la lista a nivel mundial, los servicios que cumplen, la cuenta llega a algo así como 375 billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares que genera el tener los arrecifes. Otro tipo de ejemplo, el de la capacidad de los humedales de manglar. Ellos no solamente son hábiles absorbiendo CO2, convirtiéndolo en materia orgánica, sino reteniéndolo por miles de años. Eso inclusive se ha monetizado. Hoy día se comercializan bonos de carbono de diferentes grupos, unos de los manglares. El costo a nivel bursátil está entre 19 y 83 hectáreas por año. Y si tomamos en cuenta que el área mundial, de cobertura mundial de los manglares es de 137.600 kilómetros cuadrados, pues ahí hay un capital importante. Otro ejemplo, el de la industria del turismo. El Caribe actualmente es una de las zonas de mayor visita por parte de la industria turística. Son como 25 millones que al año llegan al Gran Caribe y generan una industria de alrededor de 25.000 millones de dólares. Siguiente. Es decir, que la biodiversidad no solamente es un tema, digamos, romántico, sino que es un tema económico y un tema que hay que valorar, que hay que modelar para poderlo hacer sostenible. Sin embargo, aunque esto ya se entiende mejor,
todavía el uso de esa diversidad por aquello de la expansión humana está generando alteraciones sustantivas, alteraciones muy graves, que son de mucho tipo. Aquí en el ejercicio lo hemos agrupado en 5 elementos, ¿cierto? Amenazas por sobreexplotación de recursos, amenaza por contaminación, el tema de las bioinvasiones, el deterioro, la destrucción de hábitats y los cambios globales. Por tiempo no me voy a referir a todas, solamente algunas un poco para ponerle en contexto. Siguiente. Desde el punto de vista de cambios globales, que tal vez son los más conocidos, pues hablamos del cambio climático y sabemos que por el CO2 básicamente nos calienta la atmósfera con una cantidad de repercusiones que muchos conocemos. Pero hay una que es muy importante, que siempre me gusta destacar, y es el tema del agua dulce. Solamente el 3% de toda el agua que tenemos en el planeta es agua dulce, que es la más fácil de potabilizar. Y el principal banco, el principal reservorio de agua dulce son los casquetes polares. Y con el aumento de temperatura, los casquetes se están derritiendo, esa agua que va al mar sube el nivel, inunda zona costera, genera erosión. Pero así como ese problema, hay otro mucho menos conocido, que es el de la acidificación oceánica. Este CO2 entra al agua, se forma ácido carbónico, baja el pH y eso afecta una cantidad innumerable de procesos. Básicamente tasas de crecimiento, reproducción, resistencia a enfermedades de muchos organismos, principalmente aquellos que son calcificadores, como los corales. Y solamente para poner una cifra, se estima que más de 100 millones de personas a nivel mundial dependen económicamente en forma directa de los corales. Es decir, si estos organismos, estos ecosistemas disminuyen, no solamente todos los impactos ecológicos, pero hay unos impactos económicos directos que ya se han estimado. Siguiente. Otra de las amenazas, el de la sobreexplotación de recursos. Uno de esos ejemplos es la sobrepesca. En el diagrama que están observando, ese es el modelo conceptual de cómo funcionan las pesquerías, digamos que cualquier pesquería a nivel mundial. Cuando tenemos la captura, la producción pesquera, está en función de cuánto esfuerzo se hace, es decir, cuántos barcos, cuántos pescadores, cuánto tiempo, qué técnica utiliza. Señora. Quedan 5 minuticos. Gracias. Gracias. Entonces, yo ya voy a terminar. Cuando tenemos una pesquería inicialmente, mayor esfuerzo indica mayor captura. Hablamos de una pesquería en desarrollo. Un punto donde por más esfuerzo la captura no aumenta, decimos que es una pesca o una pesquería madura, pero si sobrepasamos determinado límite, entonces mayor esfuerzo se convierte en menor captura. Decimos una pesquería en sobreexplotación. En el mundo han colapsado por lo menos el 6% de las pesquerías conocidas, un 16% sobreexplotado, un 44% completamente explotado. Siguiente. Contaminación sería una segunda gran amenaza, básicamente el aumento de nutrientes por la agricultura, que nos lleva a un fenómeno que se llama eutrofización, que en su estado más avanzado genera pérdida de oxígeno y muerte masiva de peces. Lo escuchamos permanentemente en las noticias: muerte en Cartagena, muerte en Ciénaga Grande. Otro de los elementos importantísimos de contaminación, la cantidad de hidrocarburos. Al año están llegando algo así como 6 millones de toneladas de crudo por problemas, por accidentes que generan problemas que duran muchos años. Siguiente. Por aquello de la globalización de la economía mundial, cerca del 80% de los productos a nivel mundial se mueven por superficie, es decir, el barco, que es el medio más económico. La Organización Marítima Internacional estima que debido a ese tráfico se transfieren algo así como 10 billones de toneladas de agua entre mares. ¿Y por qué se transfiere esa cantidad? Básicamente por las aguas de lastre. Es decir, para que el barco sea gobernable por el capitán, necesita un peso, un lastre, y ese lastre se lo dan las aguas. Es decir, un barco mete agua en el puerto donde sale, descarga el agua al puerto donde llega. Y esa agua tiene una cantidad de organismos. Se estima entre 3.000 y 7.000 especies por día son transportadas entre los mares y es la principal fuente de las bioinvasiones, con unos efectos también muy grandes. Uno de esos efectos, no el único,
es el de los florecimientos algales nocivos. Llegan especies, microalgas, que tienen posibilidad de crecer de forma masiva al punto que decoloran el mar. Eso se denomina también las mareas rojas. Y son muy nocivas no solamente porque matan peces, sino porque generan potentes toxinas, inclusive pueden matar al ser humano. Siguiente. Se ha estimado los costos de los florecimientos algales nocivos. Estados Unidos invierte algo así como 95 millones de dólares al año, los países europeos más de 850 millones de dólares y Japón, que es muy fuerte en acuacultura, más de 1 billón de dólares. Siguiente. Está el tema de los residuos sólidos y este es uno de los temas que preocupa ahorita porque si bien las noticias hablan de recuperación de la naturaleza, parece que la cantidad de residuos sólidos, principalmente de plásticos, está aumentando. Actualmente la tasa está en 7 billones de toneladas y esto lo que hace es que genera ahogamiento, sofocación, estrangulamiento y muerte por hambre de muchas especies. Siguiente, y ya es la última, es que bueno, también alguien nos diría, pero es que la biodiversidad siempre ha cambiado. En los últimos, ahorita es el producto de 4 billones de años de evolución. Y se sabe también que hay procesos relativamente lentos cuando hablamos de evolución. Sabemos que en estos últimos 400 millones de años ha habido al menos 5 momentos de pérdida masiva de especies, básicamente por meteoritos y otros efectos, digamos, macro. Pero también sabemos que actualmente en el antropoceno estamos viviendo tal vez la 6ª extinción masiva, la extinción del Holoceno. De acuerdo con Wilson, que es el padre de la biodiversidad, esta nueva extinción es del orden de 100 veces más rápida que las 5 anteriores y de mantenerse la tasa, pues en 100 años básicamente habríamos disminuido la diversidad de manera importante. Es decir, la pregunta acá es, con esta pandemia, con este experimento no programado que está mostrando los resultados, entonces, ¿qué viene después? ¿Y cómo articulamos eso a la economía, que va a ser sin duda alguna el principal problema en unos meses? Uno de los posibles escenarios es que hagamos como ocurrió con la crisis bancaria, y es que queramos recuperar lo que hemos perdido a nivel económico y entonces consumamos mucho más combustibles, entonces le pongamos una huella de carbono mucho más grande al planeta. Otra posibilidad es que utilicemos lo que está ocurriendo y que esa recuperación la hagamos sostenible, se fomente el futuro con un bajo consumo de carbono. Es decir, economía verde, economía azul. Lo que ahorita hablan tanto de la economía naranja, basado entonces fundamentalmente en esas economías verde-azul. Siguiente, y con esto pues creo el tiempo ya se terminó. Agradezco y quedo listo para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mancera, por esta exposición. El lado amable de pronto de esta pandemia, o la mayoría amable, excepto de pronto los plásticos que nos mostró, y que también nos deja cosas positivas. Y digamos que una de las preguntas que nos hacen ahora es ¿qué alternativas se le puede proponer a los grandes grupos económicos y a los gobiernos para mantener un equilibrio social, económico y de biodiversidad? Muy buena pregunta. Yo pensaría que uno es demostrar la resiliencia, es decir, que la naturaleza sí se puede recuperar, ¿cierto? La resiliencia es el tiempo que se tarda después de que hay un disturbio en recuperación. Entonces, hay grupos, ¿cierto?, que sí se pueden recuperar. Lo otro es insistir en que diversidad, que el modelo ecológico no riñe con el modelo económico. Al contrario, eso es una necesidad. Si queremos tener un mejor desarrollo económico, es fundamental poder ver qué es lo que tenemos en cuanto a recursos y hacer sostenible la utilización de esos recursos. Entonces, me parece que esa puede ser esa oportunidad para industrias como el turismo, ¿cierto? Porque la gente viene al Caribe. Viene al Caribe por la calidad de las aguas, por la calidad de las playas, por la calidad del clima. Si eso se daña, ¿cierto?, con la mayor huella, pues ese negocio se nos va a acabar, se nos va a disminuir. Entonces yo pienso que el discurso va a poder posicionar el tema de la biodiversidad como fundamento del desarrollo económico de una manera más inteligente. Gracias, profesor Mancera. Aquí tenemos otra pregunta de Camilo. Nos dice, en algunos ha aparecido la información, entre comillas, nosotros somos el virus de la Tierra.
¿qué opinión le merece? Es un poco duro, ¿no? Pero sí, definitivamente nosotros estamos generando una presión muy grande en los recursos, digamos, eso, por todos los datos, eso es lo que sabemos. Somos una especie más de las descritas, pero aparentemente tenemos patente de corso, ¿no? Entonces, esa habilidad nos está, digamos, a veces no somos conscientes de eso y estamos generando un impacto demasiado fuerte y demasiado rápido en nuestro sistema. Profesor Mancera, digamos que la pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta de ese efecto que tenemos sobre el ambiente, ¿cierto? Y de pronto nos ha hecho reflexionar como seres humanos. ¿Usted piensa que cuando esto ya sea superado, mejorará esta parte ecológica de la biodiversidad? Y también qué estrategias, digamos, ayudarían principalmente a evitar los impactos tan fuertes de los datos que nos mostraba de consumo energético y de efectos sobre los océanos? Yo pienso que hay por lo menos esas dos opciones, ¿no? Una, o que de manera desafortunada queramos recuperar el tiempo y entonces hacer un consumo más grande de contaminantes, ¿no? Esa puede ser una posibilidad, que en el pasado, yo lo decía con el ejemplo de las crisis bancarias, eso es lo que ha ocurrido. Y sería desastroso, sería aún más grave, digamos, aceleraríamos esa presión que estamos ejerciendo. Lo otro es que definitivamente veamos esto como una posibilidad, ¿cierto? De aplicar entonces, digamos, más inteligencia, tal vez puede ser por la vía de la economía naranja, ¿no? Que es esa posibilidad de la innovación, ¿no? Pero con una mirada a lo verde, a lo azul, a esos recursos que son la base de nuestro desarrollo. Pienso que el problema actual también nos ha mostrado varias cosas, ¿no? Cómo se ha pensado más en la ciencia, ¿no? Y seguramente esperamos que la sociedad cambie de alguna manera, ¿no? Que esas inequidades que hay, por ejemplo, ahorita, qué sé yo, a jugadores de fútbol, artistas, se les paga una cantidad impresionante de dinero, pero cuando hay un problema como estos, a ninguno de ellos se les pregunta cuál pudiera ser la solución, ¿no? Se busca es en la ciencia, que no se paga allí tanto, no se invierte tanto recurso. Eso sería un llamado y ojalá como sociedad aprendamos de eso. Está el tema de la educación, ¿cierto? Que también es fundamental. Entonces, tal vez estos golpes sirven un poco para eso, para que, digamos, repensemos como sociedad un poco más a largo plazo y qué es realmente el bienestar. Profesor Mancera, aquí tenemos otra pregunta que nos dice Daniel. ¿Cuál economía es mejor, azul, verde o naranja? Yo pienso que tampoco podemos entrar en mejor azul o verde, ¿no? Ambos se necesitan. El caso de Colombia, bueno, este es un tema que ya me sesga a mí mucho, porque yo trabajo en el ambiente marino, pero nosotros somos un país 50 y 50, ¿no? Entonces tenemos recursos en lo verde, pero tenemos recursos en lo azul que no hemos utilizado, ¿cierto? Que no estamos entendiendo tal vez que el mar es más allá de algo hermoso, algo para ir a pasar unos días y mojarse los pies, es un fundamento, una posibilidad de desarrollo. Y el tema de lo naranja, pues básicamente yo no manejo ese tema, pero pues lo que uno lee es que es poder hacer uso de la innovación, ¿no? Y el color es por aquello de la innovación. Entonces yo pensaría que juntando esos tres colores, digamos, hay que innovar, pero mirando entonces el fundamento de lo que nos ofrece la naturaleza, tanto en lo verde como en lo azul. Profe, y por último, ¿qué deberíamos hacer para saber en Colombia ahora y luego cuáles han sido los impactos de la pandemia sobre nuestro ecosistema? Pues esa es la pregunta que nosotros tenemos fundamentalmente en este proyecto, es poder, digamos, recibir el mayor número de información o de datos, ¿cierto? Que luego podamos llamar a todos los expertos, ¿cierto? Hacer un debate importante, cruzarlo con las otras bases y poder cuantificarlo, ¿cierto? Por un lado, se habla del diagnóstico, pero también hay que hacer el análisis para que nos pueda llevar a un pronóstico. Hay que aplicar los modelos, en fin, la cuantificación. Entonces,
esperamos, digamos, realmente estamos muy a la expectativa de poder recibir el mayor número de archivos posibles y dejarlos libres para que entre todos podamos hacer un buen análisis. Un análisis que nos disminuya la probabilidad de equívoco. Profesor José Ernesto Mancera, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. A ustedes muy gentiles.